Hola, ¿está bien? Ahí está. Hola, muy buenas tardes a todas las presentes, Lesia, Jimena. Hola a todos los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo y los que nos van a ver en diferido después. Estoy muy contenta de tener a mi amiga acá, Capitán Sarmiento. Quiero agradecer la oportunidad, la librería Andando, quiero agradecer a Jimena también, por la oportunidad y por tener estos espacios de compartir, estos espacios de cultura y sobre todo para conversar de temas profundos, ¿no? Para los que no saben, estamos en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Quiero empezar, antes de iniciar este conversatorio, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ya que este conversatorio se llama El autocuidado y la ideología del amor. Quiero que todos me acompañen, nos vamos a poner en una postura cómoda, sentados, espalda recta. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y ahí donde estamos, vamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo. Vamos a relajar nuestro rostro, relajar nuestros hombros. Y vamos a abrir el corazón. Y empieza a inhalar con sensación de relajación. Empieza a exhalar con sensación de relajación. Alarga tu próxima inhalación. Alarga tu próxima exhalación. Y cada uno va a su propio ritmo, respirando profundamente. Simplemente respira y nutre todas tus células. En cada inhalación siente que la respiración se expande. Y los pensamientos que llegan a tu cabeza, déjalos pasar. Déjalos pasar como nubes. Simplemente vuelve a llevar tu atención a la respiración. Vamos a hacerlo 6 veces más. Inhalamos. Exhala más despacio. Inhala.
que sea como un botiquín de emergencia, ¿no? Bueno, gracias por hacer este ejercicio y vamos a presentar a Grecia Delta, escritora, periodista, y hoy nos trae la novela La ideología del amor. Para empezar podría contarles cómo conocí a Grecia, ¿no? Yo conocí a Grecia en Lima, Perú. En la universidad estudiamos juntas periodismo. También es una amiga muy querida y también trabajamos juntas en medios de comunicación también conocidos en Perú. Tuvimos travesías, vivimos lo que era en la calle del periodismo, ¿no? Haciendo temas, por ejemplo, los más duros creo que los policiales, ¿no? Entonces acá me ven dándoles unas clases de respiración. Pero bueno, son momentos de la vida, ¿no? Cada uno tiene etapas. Bueno, pasaron los años, me vine a la capital Sarmiento, ya tengo acá 2 años, y de un momento a otro Grecia me escribe, tengo ganas de ir a conocer la ciudad, el pueblo donde vives, y digo, claro que sí, estás totalmente bienvenida. Ay, puedo presentar mi libro. Le digo, claro que sí, vamos a ponernos en las pilas para encontrar un lugar y aquí conocí. Bueno, Jimena la conozco también, una de las pocas personas también desde que estoy acá, que pasé por acá por Sarmiento y me metí a la librería, o sea, a conocer y a charlar un rato. Y conectamos así de corazón a corazón, una conexión pura, sincera. Así que le cuento a Jimena, ¿qué te parece? Y ella, pues, abierta totalmente, me dijo, claro que sí. Entonces, se dio de esta manera, ¿no? Esa conexión de corazón a corazón, que también gracias a ustedes por estar acá y por permitir este conversatorio. Así que sin más preámbulos, con Grecia, quizás podemos, para que la conozcan, también ella presentó su libro en New York, en Lima, en Madrid, también otra ciudad de Perú, en Huancayo. Bueno, acá estamos en Sarmiento. Y bueno, ya les paso lo que ya para no extenderme. Gracias. Buenas noches con todas y todos, muchas gracias por estar aquí, a las personas que se están conectando también desde diferentes partes del mundo, muchísimas gracias por estar aquí unidos en este momento para seguir hablando sobre el autocuidado y la ideología del amor, que como ya André hizo una breve introducción, va acerca de esa palabra que de repente nos suena muy extraña o muy lejana, pero que sin embargo la tenemos que tener en la cotidianidad, ¿no? Que es el autocuidado. Y yo le puse la ideología del amor a este libro, a esta novela, porque yo crecí en un ambiente en el que muchos hablaban de la política y pocos hablaban de cómo se sentían, ¿no? Entonces, de esta manera se crean barreras imaginarias entre los miembros de la familia y en lugar de preguntarte ¿cómo estás?, te preguntaban ¿por quién vas a votar?, ¿qué opinas sobre este político?, ¿qué está sucediendo hoy con la economía, con el sistema económico, ¿no? Las inversiones, no hay trabajo, no hay chamba, ¿qué vamos a hacer?, ¿cómo nos reactivamos después de la pandemia, antes de la pandemia, ¿no? Entonces, Latinoamérica siempre ha estado muy convulsionada por estos temas políticos que nos han impedido de pronto demostrar un poquito más de sensibilidad y preocupación dentro de nuestros hogares, por el otro, por la otra, ¿no? Yo creo que ese tema de las masculinidades y feminidades y los roles muy establecidos también han generado ciertas barreras entre padres e hijos, entre hijos y padres, para poder abrir nuestro corazón y conectar con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros abuelos, desde los sentimientos, ¿no? Otra vez vuelvo a esa frase tan sencilla, tan simple y tan bonita que es preguntarle cómo estás al otro, ¿no? Porque muchos podemos ver a la gente sonriendo, pero sin embargo la procesión va por dentro, por así decirlo, ¿no? Entonces,
así como existen muchísimas ideologías del odio, muchísimas maneras de hacerle daño a las demás personas, muchísimas filosofías también que sobreponen a una religión sobre la otra, o a una persona por los títulos o los cartones sobre otra, ¿no? Entonces, estas barreras, estas brechas, estas distancias, a pesar de que todos estamos en un mismo planeta, me hacía mucho ruido, y es por eso que yo empecé a escribir esta novela cuando era niña. Yo, como le contaba temprano a Jimé, yo siempre tenía un diario cerca mío, ¿no? Siempre estaba escribiendo. A veces me decían, cállate, no digas eso, ok, lo voy a escribir, ¿no? Entonces así nadie me frenaba de algún modo, por así decir, lo que yo sentía, lo que yo pensaba, sin filtro alguno, ¿no? Y bueno, pues uno va creciendo y obviamente tiene los límites de los padres, la educación, esto sí se dice, esto no se dice, esto está mal pensar, ¿no? Pero cuando uno escribe para sí mismo sobre todo, yo pienso que existe esa libertad de poder opinar sobre lo que tú quieras, y después pasan días y dices, wow, ¿cómo escribí esto sobre mi madre, sobre mi padre, sobre mi abuela, porque me castigaron, porque no sé qué, porque no estuve de acuerdo con ese pensamiento de pronto, ¿no? Entonces yo fui creciendo, y ya en la adolescencia también continuaba escribiendo en diarios, y ya es en la universidad, y más que todo estudiando una maestría, cuando estaba estudiando una maestría en estudios en género, yo la dejo porque me enfermé de depresión, me enfermó demasiado jugar con fuego, ¿no? Así como los bomberos que a veces se preparan para salvar a las personas y de pronto fallecen en un incendio, ¿no? Entonces yo estaba trabajando con temas de igualdad de género, con temas vinculados a las discriminaciones y a todos estos estereotipos que generan bullying, que generan violencias contra las personas. Y es ahí cuando yo le presento este texto a un amigo muy querido que se llama Joseph Zárate. Él también es profesor de literatura. Justamente ahorita estoy llevando un curso de escritura creativa en la maestría, estoy llevando un curso de técnicas de escritura en la maestría de escritura creativa con él. Y él me dijo, Grecia, fabuloso, aquí hay una historia, pero hay que reescribirla, ¿no? Porque una cosa es escribir para sanar y otra cosa es escribir para hacer literatura, dramaturgia, cine y otros géneros literarios que de repente podemos ir explorando, ¿no? Entonces yo reescribí esta historia en la pandemia, la estructuramos con otro amigo que se llama Raúl Lescano, que está en Perú. La editamos con Julio Llerena, que es otro compañero a quien quiero mucho, y pues quedó esta obra, esta novela que tiene 3 capítulos. Recibí también el apoyo de un artista peruano que lo pueden encontrar en redes como Bereuno. Él dibujó esta persona dándose un abrazo con cabeza de flor, y pues la flor es una amapola. Y como ustedes saben, la amapola es utilizada para fármacos, para disipar el dolor, o también para mantenernos dopados, por así decirlo, o drogados, cuando de repente estamos escapando de muchas situaciones dolorosas y no queremos ver la realidad, ¿no? Entonces, yo jugué con esta figura porque existe medicina que es apta para disipar el dolor en personas que tienen cáncer o enfermedades crónicas, y también esa misma medicina puede hacerte mucho daño, ¿no? Así como la mente. Tenemos una mente, esta mente nos puede envenenar o nos puede ayudar a salir adelante también, pero hay que controlarla con la meditación, con el yoga, quizá con el deporte, con los hábitos saludables, ¿no? Entonces, esta historia sobre Francia, Alfa, Omega, te cuenta un poquito sobre esos conflictos que hay dentro de los núcleos familiares y con los que uno de repente, la gente piensa, ¿no? La familia, qué lindo, qué bonito la familia, la paz, la armonía, el amor, pero de pronto tú sales de esa fotografía que ves en el Facebook o sales de esa fotografía que encuentras en la sala de esa casa y te vas a dar cuenta que hay muchas historias detrás, muchos secretos, porque dígame, ¿quién tiene la vida perfecta? ¿No? ¿Quién es perfecto? Si todos somos humanos y todos tenemos aciertos, desaciertos, practicamos valores, a la vez no, mentimos, decimos la verdad. Entonces,
ese es el ser humano, ¿no? Ahorita tenemos conflictos armados, guerras, por así decirlo, a nivel mundial, y son generadas por el ser humano. Entonces, mirar hacia el interior y mirar panorámicamente nos va a ayudar demasiado a poder darnos cuenta de la importancia del autocuidado y por qué es necesario proteger nuestra salud mental, y por qué es que la amapola pues es como una paradoja de lo que puede ser la mente también, que te puede envenenar o te puede ayudar a salir adelante, ¿no? Y como les decía, son 3 capítulos y me gustaría compartirles un extracto del primero. A ver si, Jimé, me ayudas a leer un pedacito del primero. Voy a sentar acá. Quiero leer. Papá le provocó una amenaza de aborto, pero mi hermano se resistió a la muerte. Su pecosa y respingada nariz quedó desviada. Había sobrevivido al primer intento de femicidio. Cuando cumplí 11 años, mamá me explicó lo que había sucedido aquel día. Ella no quiso acostarse con él. Mi papá regresó a casa después de 2 semanas. Nunca nos contó dónde estuvo durante esos días. No tenía celular, nunca llamó. El silencio cegaba la mirada de mamá. Dejó de maquillarse. Si Antoine la veía conversando con algún vecino, le exigía que cierre la puerta y que atienda a sus 3 hijos. Papá dejó de cumplir con lo prometido tiempo atrás, asumir todos los gastos para el cuidado del hogar al casarse. Tan firme fue en ese acuerdo que le impidió trabajar a Magdalena. 6 meses después de firmar ese contrato sexual, nacería yo. Atrapada en esta situación, ella deseaba retroceder a sus 19 años para aceptar la propuesta de mi abuelo, ser madre soltera. Pero Magdalena optó por no decepcionar a su familia ante la sociedad noventera. Cuando la comida se acabó, halló un trabajo como secretaria. Alexander ya iba solo al baño cuando comenzaron los cuestionamientos de los médicos legistas, fiscales y jueces. Mamá actuó el guión que ella misma había escrito. Yo, en cambio, no tenía ganas de jugar. Pronto llegó una carta notarial con un aviso de desalojo. Bueno, muy bien, ahí yo creo que claramente abrimos la puerta de ese hogar, ¿no? Que puede ser el de cualquiera, y nos damos cuenta que hay niños que están pasándola mal porque sus padres discuten, porque de repente fue una relación muy temprana, porque de repente no controlaron sus emociones, no transitaron por ellas, ¿no? Y finalmente toda la familia queda impactada por estas carencias emocionales o estas radiografías que nos gustaría ver más allá de esas fotos en redes sociales donde salimos todos sonriendo, ¿no? Y qué complicado también poner sobre la mesa y hablar sobre estas cuestiones. Cuando yo publiqué esta novela hace 2 años, un 8 de marzo del 2022, varios miembros de mi familia quedaron impactados porque me dijeron: Grecia, por favor, no vuelvas a publicar un libro donde salgamos nosotros. Entonces yo le digo, bueno, pero, o sea, no es tal cual la realidad, es autoficción, ¿no? Y también a mí me recomendó mucho la psicóloga cuando me diagnosticaron depresión severa, que, pasen por favor, que era necesario continuar escribiendo, ¿no? Porque para mí escribir desde muy pequeña fue como hablar con mi mejor amiga, fue como hablar con una madre, hablar con un padre, ¿no? Que de repente estaba de algún modo presente, pero a la vez ausente en mente. Entonces, qué fundamental para todas las personas el tener esa manera de drenar de algún modo esas emociones que de repente no podemos intercambiar con nuestros propios padres o nuestras propias madres, porque capaz que tienen algún diagnóstico, ¿no?
depresión o de trastorno bipolar, o de repente, como el caso del papá de Francia, el personaje de la historia, el padre nació con discapacidad intelectual, o sea, hablar con él era como hablar con una persona de 17, 15 años, cuando Francia tenía 8, 10, 12, ¿no? Y de repente ya no lo veía, de repente él estaba quién sabe dónde, como menciona en Jimena en este párrafo, ¿no? Y qué bonito también transitar el dolor y finalmente hacer este tipo de cosas que puedan servirle como mapa a otras personas para que no se derrumben. Como les comentaba, este libro tiene 3 capítulos. Es una montaña rusa de emociones. Y a ver, acá les vamos a compartir otro pedacito del segundo capítulo. El primer capítulo fue ese, el que les leyó Jimé, y ahora vamos a leer otro. Durante la pandemia por el coronavirus no pude ver a mis familiares porque trabajaba saliendo a la calle a realizar las intervenciones anónimas en medio de las protestas en las que los colectivos le pedían aborto de calidad para las niñas al Estado. Las enfermedades mentales se incrementaron al doble y las videollamadas salvaron a muchos del suicidio. Las terapias psicológicas se volvieron rituales virtuales. En mi caso, la ciberterapia me ayudó a resolver ansiedades. Verbalicé todo lo que tenía dentro. Recordaba episodios de las relaciones con mis ex y no quería caminar nuevamente por esos lados. El drama siempre es buena compañía cuando quieres emborracharte, cuando necesitas algún pretexto para justificar tu alcoholismo. Para controlar mis emociones, cambié el alcohol por instantes de meditación. Esa montaña rusa que llevaba adentro entró en reestructuración. ¿Vas y vienes de dónde? ¿A qué lugar te gusta ir cada vez que tu interior se queda vacío? ¿Qué haces cuando te das cuenta de que tu corazón estaba esperando a que lo sientas, que lo escuches, que le preguntes cómo se siente? Para responder esas preguntas, me alejé de la política, del egoísmo y de toda esa basura que nos consume el tiempo. ¿Soy la más ingrata al irme al infinito a pensar cómo podría sentirme mejor siendo yo? Me tomó mi tiempo para reflexionar. Miro al pequeño Atis, tan negro y tan peludo. Acariciarlo para dormir mientras miro desde lejos a la tierra es mi pasatiempo favorito. Gracias, Jiménez. Sí, en el segundo capítulo, al que le puse Scar Tissue, cicatriz, habla un poquito sobre este proceso, ¿no? Una vez que Francia sale de su casa y empieza a independizarse, a tratar de practicar otro tipo de convivencia con otras personas, con una tribu, con una comunidad de amigas, de amigos que también están en esa misma onda de querer autosanarse, autocuidarse, protegerse entre ellos, más allá de todas estas taras sociales, ¿no? Es como ella conecta con una psicóloga, conecta con un psiquiatra, conecta con otros tipos de hábitos con los que de repente no creció, ¿no? Entonces, qué importante son estas relaciones amicales que de repente se van forjando a lo largo de tu existencia, ¿no? Qué importantes son esos amigos, estas amigas que aparecen como ángeles en tu camino y de repente hasta te tratan mejor que tu propia familia, ¿no? Que el mismo núcleo, o de repente tienen una actitud más amorosa que la misma familia, que de repente resulta tan dura, tan tosca, tan poco flexible, por así decirlo, ¿no? Y algo que está ahora muy de moda y que lo agradezco mucho es hablar
de la ternura, ¿no? De la empatía, del escuchar, del ponerse en lugar del otro, más allá de estas estructuras que tienen que ver con temas de roles de género, ¿no? Y estas cuestiones que de repente también al ser tan estructurados socialmente con el tema de los roles, algunos mueren de infarto por no hablar de cómo se sienten, otros mueren de depresión, otros caen en enfermedades como la ansiedad, que es la enfermedad de esta época, o de repente el estrés, que también te termina consumiendo y llevando a otra, y te conlleva, ¿no?, a otras enfermedades físicas, no solo emocionales, porque justamente todo lo que el cerebro absorbe, pues luego somatiza en el cuerpo, ¿no? Y yo creo que hablar de esto también nos hace mucho bien, porque definitivamente nuestros abuelos, bisabuelos, no tuvieron estas herramientas para poder tener una mejor calidad de vida o practicar de repente el amor desde otras miradas, ¿no? Desde otras formas también. O sea, antiguamente era pagar todo en la casa, esperar que te sirvan la comida a la hora, pues, ni siquiera darte una caricia, un abrazo, porque ya con darte dinero estoy dándote amor, ¿no? Entonces hay formas de amar, muchas formas de demostrar el amor, el afecto, pero de repente también tenemos a una abuela, ¿no? O una madre muy tradicional que también cansa y revienta de estrés y no tiene tiempo para de repente salir a caminar, a tomar aire, a tomar el té con sus amigas, qué sé yo, ¿no? O sea, estas cuestiones de darlo todo por amor, yo creo que también tiene mucho que ver con el tipo de vida o el autocuidado que tenemos hacia nosotros mismos, nosotras mismas, y el poner los límites también, ¿no? Porque hasta qué punto yo te amo, hasta qué punto puedo amarte si es que me estoy haciendo daño, si es que estoy acabando con mi paz, con mi espacio seguro, con mis ahorros, con todo lo que involucra ser una persona, ¿no? Y también velar por su propio futuro y su propio presente, ¿no? Entonces, un poquito de eso habla este segundo capítulo, que es esta historia es bien intensa, pero es corta, tiene 77 páginas, ¿no? Y el tercer capítulo también tiene un parrafito que quisiera compartir con ustedes. Ya hemos transitado por una infancia un poco dolorosa, en donde también van a encontrar cosas alegres, porque todas las personas, por más sombra que tengamos, también somos algo de luz, ¿no? Bueno, hay excepciones también, yo creo, como las personas que fomentan la violencia desde diferentes países, las guerras y tanto daño contra grupos de seres humanos que lo único que quieren es desarrollarse en esta vida. Prendí la flama, emprendí mi propio proyecto. Busco historias por el mundo y los pueblos para seguir plasmando lo que siento en símbolos, palabras y fotografías. Soy los dientes de león que me gusta recoger cuando camino por el malecón Paul Harris. Cerca a una de las casas donde vivió Mario Vargas Llosa, en Barranco. Cuando concuerdo lo que pensamos con lo que hacemos, queremos y atraemos, todo cambia literalmente. Paz en el alma. Nirvana. Cuando conectás, hay calma. El amor propio nace y muere en ti. Es la amapola que cuidarás hasta el infinito, eterna y frágil niñez. Argentina, Uruguay y Brasil eran tan bonitos al recorrerlos con patines como cuando tenía 7 años y me gustaba un chico de 15 que patinaba bien chévere. Sabía hacer trucos y me gustaba conversar con él. Me preguntaba sobre mi color favorito o si quería aprender a hacer alguna pirueta. Y se despedía diciendo: ojalá te vea cuando tengas 7 años más.
pero nunca lo volví a ver porque me mudé. Después de 5 años visité a Cristina en Buenos Aires y fuimos a tomar un café al Ateneo y luego miramos otras librerías por la avenida Callao. Comimos un buen cuadril y pasamos por el bar Antares. Bueno, definitivamente creo que todo creador, todo escritor, toda persona plasma episodios de sus vidas en las cosas que hace, ¿no? Entonces, esta novela, yo, como les comentaba al principio, la reescribí en la pandemia, me tomó casi 4 años reescribirla y luego ver con qué editorial la iba a publicar y posteriormente también ver con qué personas la iba a presentar, ¿no? El contexto en Lima, en Perú, es un poquito parecido al de Argentina, sin embargo considero que estamos un poco más avanzados en temas de violencia. Sin embargo, cuando iba a venir hoy, estaba leyendo un poquito las cifras sobre bullying y algunas ONGs y el Estado comentan que más del 70% de personas han sufrido algún acoso, algún comentario nocivo acerca de su apariencia o de sus características físicas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues somos países hermanos finalmente, somos vecinos, ¿no? Entonces estas cositas siguen sucediendo, pero hay que darle la vuelta de algún modo y yo creo que hace poco también estuve en una casa cultural por acá, ¿cómo se llama la casa? Perdón. No habrá más penas ni olvido. Me encantó la muestra que los chicos de Bellas Artes, si no me equivoco, habían presentado, en donde cuestionaban justamente todas estas cosas que yo vengo cuestionando hace varios años en silencio y también ahora a través de los conversatorios en los que conecto con personas muy lindas como ustedes y que también abrazan de algún modo estos conceptos que finalmente en la práctica se materializan al disminuir estos índices, ¿no? Es la única forma de darnos cuenta que las personas vivimos más a gusto en diferentes sociedades, ¿no? Yo creo que los países vecinos nos parecemos mucho, tenemos mucho que trabajar, seguir evolucionando y seguir contrarrestando el dolor que también se hereda, es transgeneracional, no tiene que ver con las edades, ¿no? Mientras más temprano nosotros empecemos a autocuidarnos, a hacer las meditaciones, las respiraciones conscientes, vamos a poder evitar muchas enfermedades, mucho dolor y sobre todo que las siguientes generaciones sigan padeciendo de las mismas enfermedades que por coincidencia, y yo creo que no es coincidencia, sino es la repetición de los malos hábitos nos generan, ¿no? Entonces esto de que mi bisabuelo tuvo cáncer al estómago, la abuela también fallece de cáncer al estómago, el otro también falleció, entonces tú te vas dando cuenta de cómo son las personalidades en tu familia, cómo es la genealogía, cuáles han sido las enfermedades de las que han fallecido y nos vamos a ir dando cuenta de cuáles son esos hábitos, esas actitudes, esas palabras que se repiten porque, nació y tiene el mismo carácter del abuelo, qué lindo, y de repente hay que ir modificando más bien los mismos genes en el día a día, ¿no? Es algo que yo he apreciado con la corta experiencia que tengo a mis 34 años, habiendo viajado un poquito y bueno, siguiendo conociendo muchísima gente bonita con la que he conectado en este camino. Y agradezco mucho a cada uno, a cada una que está aquí compartiendo este momento, este espacio seguro. No sé si alguno quiere comentar algo, de repente me quiere contar también, porque yo cuando estuve en Huancayo una señora me sorprendió y me dijo, yo tengo 65 años, la verdad que nunca he podido reconectar con una pareja, ni conectar con una pareja porque yo sufrí una violación a los 7 años de un tío mío y obviamente escuchar que una persona casi 60 años después no haya podido sanar una herida de la infancia nos da cuenta y es una radiografía de cómo vamos por la vida y yo sé, hay que respetar a los mayores, hay que respetar a todas las personas más allá de su edad,
pero también seamos conscientes de que más allá de la edad uno sigue cargando dolores que no sanan, ¿no? Entonces, yo dejo este espacio abierto para que podamos seguir intercambiando todo lo que ustedes quieran y podamos decirnos las cosas sin esa necesidad, ganas o esa intención de querer juzgarnos, ¿no? Yo un poco, ¿sabes qué? Preguntarte, que me encantó la portada del libro, más acerca del libro, y el dibujo, la ilustración, con un poco para los que vinieron más tarde, que vuelvas a contarlo porque me pareció hermoso, que referirte a esa ilustración y cuánto tiene que ver la ilustración con el título del libro y su libro. ¿Entiendes? Sí, claro. Sí, miren, es una amapola, ¿no? La amapola, como sabemos, sirve como medicina para ciertas enfermedades que son muy dolorosas, o también sirve para hacernos daño, ¿no? Y genera una terrible adicción. Y quise jugar con el concepto también de que todos podemos ser nuestra propia heroína, nuestros propios héroes. Con la mente podemos hundirnos o podemos surgir. Y el abrazo es ese afecto que de repente a veces no recibimos como quisiéramos desde la infancia, y finalmente esto genera en la adultez una serie de conflictos mentales y también el tema de la dependencia emocional. Ahora se habla mucho de, bueno, si no te maternaron, ahora de adulto, matérnate. Si no estuvo tu padre, no te dio un abrazo, abrázate. Si te sientes mal, siéntete bien, ¿no? Entonces, esas cositas un poquito como que quise plasmarlas con mi amigo Bruno García, quien es ilustrador y lo pueden encontrar en redes sociales como Vereuno, con quien trabajé también en EPENSA, en esta editorial de varios diarios policiales y políticos, donde estuve con también Andrea trabajando. Entonces, a mí me encanta hacer cosas y crear con la gente con la que yo tengo confianza y tengo cierta afinidad también de haber pasado momentos bonitos, cosas tristes, momentos alegres, ¿no? Entonces Bruno se sumó a este proyecto. Esta es mi primera novela. Yo estoy ahorita editando un segundo libro que se va a llamar, bueno, mejor todavía no lo digo, pero sí, hasta que salga, para que se haga realidad. Ya tenemos la portada, todo, ¿no? Entonces va a salir un poemario que también va a ser un canto a la buena salud mental, ¿no? Y a lo necesario que es convivir con alguien sano como es uno mismo, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí. Y ya también estoy boceteando una segunda novela que va a ir sobre temas vinculados a la violencia sexual, porque es un tema muy fuerte, muy doloroso y que es necesario seguir hablando, porque las realidades son múltiples, ¿no? No solamente esto se da en espacios de vulnerabilidad, sino también en otros estratos. Y yo creo que a veces medimos más por cuán escandaloso puede ser un tema que con el dolor que le puede haber causado a una persona, ¿no? Y priorizar a veces el escándalo ante el dolor o la denigración hacia alguien, yo creo que es peor, ¿no? Es lo peor que se le puede hacer a alguien, ¿no? Ay, no digas que estás sufriendo eso, porque si no, ¿qué van a pensar de ti? O que no sé qué. Entonces, yo creo que hay una gran ola de mujeres que están visibilizándolo a través de los medios de comunicación también. Yo creo que no es la mejor manera de abordar estos temas, pero a la vez es necesario, porque cuando algo explota y le cae a todos, ¿no? Entonces, hay que saber lidiar, hay que saber conversar, hay que saber abordar estos temas con nuestros hijos, con nuestras hijas, no taparles los ojos, no impedir que no le llegue la información, porque más bien una persona informada es una persona que tiene el poder de decisión sobre muchas situaciones, ¿no? A mí me alegró mucho ver acá algunas escuelas con frases de Judith Butler, de Simone de Beauvoir. Entonces yo ilusionada dije, wow, esto parece como Europa, ¿no? Porque
porque tenemos a muchos, muchos filósofos, muchas frases de personas que han trascendido gracias a estos pensamientos irreverentes y rebeldes y fuera de las estructuras y de encasillarse, y con la intención también de generar nuevos caminos, nuevas propuestas de vivir, nuevos tipos de familias, nuevas maneras de comunicarnos, nuevas maneras de transmitir nuestro amor, nuestra ternura, y todo eso es muy bonito, ¿no? A mí me encanta venir a Argentina, es la segunda vez que vengo a Argentina. La primera estuve compartiendo con una amiga que es cineasta que ahora vive en Berlín, y cuando llegué acá a Argentina también me quedé en Buenos Aires, en casa de una amiga que es cantante, que también es peruana, ella tiene 17 años viviendo acá, y la quieren pues como una más. Entonces a mí siempre me ha generado esta alegría de compartir aquí en este país tan bonito. No sé si alguien quiere hacer un comentario más, de repente están escribiendo, también quieren animarse a escribir. Como les decía al principio, la escritura es como mirarse al espejo, ¿no? Pero mirar hacia el interior, y también nos ayuda a acompañarnos, a no sentirnos solos. De repente no tenemos las herramientas para huir de casa, salir corriendo, pero una manera de viajar dentro de uno es pues la escritura, ¿no? Y un poquito como que es un estado también, ¿no? Entonces a mí me ha ayudado demasiado, y yo estoy muy agradecida con todas las personas que me han estimulado a publicar, a contar, a desnudar mi alma, por así decirlo, ¿no? Y para mí ya es casi como un hobby, lo disfruto demasiado, o sea, no saben cómo. Cuando vos decías que estabas en la maestría en Perú dando de escritura, nada, un poco es que no se anima a escribir, o a veces tenés como esa sensación de o no lo voy a hacer bien o más o menos. No, igual me escuchan. Ok. Entonces a ver qué vos podés como regalarnos, más que aconsejarnos, regalarnos para animarnos a escribir, ¿sí? No sé, ¿qué podría ser? Sí, mira, yo tengo varios amigos escritores. Yo creo que la carrera del periodismo me ayudó a toparme con estas personas que son muy aficionadas a la literatura, porque la vocación del oficio del periodismo es muy bonito, a la vez es rudo, es desgastante, es emocionante, es privilegiado, pero también, bueno, te causa mucho estrés, ¿no? Entonces uno vive pero se goza, ¿no? Se sufre pero se goza, como dicen algunos, ¿no? La manera más divertida de ser pobre. La manera más divertida de ser pobre, exactamente, ¿no? Entonces yo he compartido mucho, y hasta hoy sigo compartiendo con amigos que ejercen el periodismo. Otros ya se retiraron, están haciendo otras cosas, pero el periodismo y la literatura, o la literatura y las obras y los géneros literarios, yo creo que es muy interesante, y a la vez todos estos conceptos los van a encontrar en internet. Hay mucha gente que es autodidacta, que no está estudiando una maestría, un doctorado, o no se ha licenciado, y no hay problema, porque la creatividad no tiene límites. Y también todos estos conceptos sobre cómo escribir, cómo hacer una escaleta, cómo hacer un guión, un preguión para tu crónica, para tu texto literario, para tu novela, para lo que tú quieras hacer, ¿no? Todo está en internet, felizmente, ¿no? Entonces yo invito a todas las personas a que googleen, a que busquen, ¿no? Cómo estructurar una historia. De repente podemos empezar de la manera más sencilla, que es inicio, nudo y desenlace, y después ir jugando, ¿no? Que el nudo esté al principio, y después vamos al final, y después volvemos al centro. Ya es como un rompecabezas, termina siendo, pero ya con la práctica uno va a poder hacer que su cuento, que su novela sea como alguna película que le gustó, de repente, con esa estructura, ¿no? De que la novela empezó por el final, o de repente la película que vieron empezó por el medio, y ahora ha retrocedido todo, o ha avanzado 10, 20, 30 años más allá, y vuelves y así, ¿no? Depende de qué emociones quieres transmitir a las personas, y de qué frases vas a escoger para poder
hacer que este viaje sea placentero, o sea de terror, o sea de romanticismo, o sea no sé, de muchas emociones que tú decías que le quieres compartir a la persona con la que vas a conectar a través de la lectura, ¿no? Entonces ahí en talleres que llevé también con Katia Dawi, que es una escritora que también estuvo radicando aquí en Argentina y que ahora me parece que está en Uruguay, también siguiendo a Tilsa Ota, que es otra escritora peruana, Gabriela Wiener, que la está rompiendo en España, un poquito hablando sobre, desde sus novelas, habla sobre descolonizar, ¿no? Y a través de las historias te empapa de esta historia que tenemos en el ADN finalmente, porque todos somos migrantes, todos venimos de algún lado, ¿no? Y de repente como escritoras a las que admiro mucho, como Ariana Harwitz, que para mí es increíble también, es muy deliciosa leerla, ¿no? Y es argentina. Entonces yo he ido como que tomando un poquito de cada una y también leyendo a otros autores para poder hacer este libro. No les miento que habré leído en esos 4 años más de 100 libros tranquilamente para poder tener referencias, porque mientras uno tiene más referencias uno puede crear más paisajes, ¿no? Como les digo, son infinitas las posibilidades, ¿no? Entonces tenía acá temática de aborto, de violencia sexual, de bullying, de temas de identidad de género, entonces iba buscando autores, autoras que tenían que ver con los temas que iba tocando en cada escena, en cada capítulo, ¿no? Y ahora que estoy boceteando un texto que tiene que ver con la violencia sexual y la relación con las madres, también estoy leyendo textos que tienen que ver justamente con las relaciones amorosas y que también son tormentosas con las madres, ¿no? Y que finalmente resuenan con la pareja que elegimos, o con los amigos que elegimos, o con las personas con las que conectamos, ¿no? A veces uno dice, ay, pero ¿por qué conocí a este sujeto? ¿Por qué conocí a esta señora? ¿Pero por qué le di la confianza? Es que porque de repente te pareció familiar, y lo familiar no necesariamente es bueno. Entonces hay que elegir con conciencia también, ¿no? Con qué persona vamos a compartir o a darle nuestra energía también, ¿no? Entonces yo a veces, bueno, en el pasado también he tenido muchos desaciertos en cuanto a eso, pero ya poco a poco he ido aprendiendo y ahora pues mi círculo de amigos se ha reducido, a pesar de que yo conozco mucha gente, ¿no? Yo no puedo andar diciendo que todos son mis amigos, pero sí existe gente muy linda con la que yo continúo caminando y sigo aprendiendo, por supuesto, de cómo vivir mejor y sentirme más contenta cada día también. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí. ¿Cómo fue el tránsito a la poesía? Creo que ahí hay una diferencia de la prosa, del libro como al poemario que estás armando. Sí, mira, yo seguramente me van a criticar por eso. Sí, seguramente me van a criticar mis amigos amantes de los poemas y la poesía. Es que a mí me encantaba rapear cuando era adolescente, cuando estaba en mi momento de soledad en casa, ¿no? Y me gustaba esto de las rimas hasta que me topé con los talleres de literatura en los que aborrecían la cacofonía, ¿no? Y en donde innecesaria, muy básica, me decían, ¿no? Entonces, yo como hacía algo por divertirme y jugar, empecé a darle otra cadencia, otro ritmo a poemas que soltaba mientras iba editando la novela La ideología del amor. O sea, porque uno a veces saca pensamientos y los escribe, luego se te ocurre otra cosa y vas escribiendo, ¿no? Y después revisas todo y dices, todo mal, esto no sirve, esto es tonterías, no sé qué. Bueno, solamente me quedo con este párrafo después de que escribiste mucho, en la computadora, en tu cuaderno, donde tú quieras, ¿no? Entonces siempre estás como que sacando tus palabras, ¿no? Para verlas, revisarlas y ver qué queda, qué no queda, ya tú seleccionas. Entonces, para mí hacer poesía más bien era como relajarme, como jugar, como crear de repente figuras
que no tenían sentido y que después las fui leyendo y fui viendo y yo dije, wow, acá tengo tranquilamente un poemario, ¿no? Y quiero reeditarlo y quiero reescribirlo y que quede más estético de repente, ¿no? Ya con la práctica uno siempre va mejorando, ¿no? Entonces, así fue como en simultáneo, no es que pasé de un lado a otro. A mí me gusta mucho Blanca Varela, que es una escritora peruana que también escribía poesía, ¿no? Entonces, yo en algunos poemas he visto muchas figuras que me han gustado desde pequeña y que de pronto, a modo de que, voy a escribir esto, pero no es para nadie, es para mí, y de pronto llega un día y me pregunta mi amigo de la editorial, también con quien trabajé en el periodismo, y me dice, Grecia, me dice China, ¿no? China, ¿tú tienes algo por ahí que quieras publicar ahora que ya ha pasado como que 2 años? Me dice, ¿te estás trabajando en algo? Y yo la verdad que en ese momento no tenía nada en la cabeza y de pronto me acordé y le dije, oye, pero espera, yo tengo unos poemas que he escrito que me gustaría reeditar. Entonces, así es como pues salió este nuevo poemario que también va acerca de la salud mental y que tiene mucho que ver, ¿no? con los trastornos, los diagnósticos, el activismo feminista, la inclusión, la democracia que a veces no se percibe, el amor, el desamor, ¿no? Entonces, bueno, próximamente ya se los presentaré y espero también estar por aquí para compartírselos y que puedan disfrutar de esos poemas. ¿Te resulta fácil sacarte el periodismo de encima para escribir literatura y eso? Mira. Porque sí. No, yo intento. Sí. No expliques el hecho, como en el periodismo. No, a mí más bien me tenían que corregir cuando era periodista y me decían, Grecia, tienes que empezar con la pirámide invertida, no empieces de una manera literaria, me decían más bien. Entonces yo de niña yo leía mucho García Lorca, trágicos, no sé, García Márquez, ¿no? Que también tiene un poco de periodismo, pero literario. ¿Cómo se llama? Edgar Allan Poe también, ¿no? Algunos escritores muy bohemios y a la vez súper bohemios y a la vez bien bizarros y que mezclaban pues sus dramas con el terror y con la sangre, como, ¿no? García Lorca, que era bien dramático. Y la verdad es que yo, desde niña he practicado el tema de la literatura, ¿no? O sea, para mí más bien era complicado ser periodista. Sí, a pesar de que vengo de una familia de muchos periodistas, de muchos audiovisuales, comunicadores, yo más bien trataba siempre sufría para encasillarme más bien, ¿no? Porque como contaba al inicio, yo practicaba escribir en diarios así, creo que hay una manera, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre, pero de que tú escribes hasta que te cansas y ya, no sabes, de ahí lees lo que has escrito y hasta tú te sorprendes de lo que has dicho, ¿no? Entonces yo era así más bien, ¿no? Era como drenar, y esa fue mi manera de canalizar el enojo, la tristeza, la frustración, querer irme de casa y no poder hasta que lo logré y no sé qué, ¿no? Entonces, sí, para mí ha sido muy sencillo salir del periodismo, pero ahora que estoy escribiendo crónica también se me complica porque hablar en primera, en segunda o en tercera persona, en las 3 maneras varía mucho. Entonces, por ejemplo, yo se me dice, Grecia, si vas a escribir esta crónica, no lo hagas en tercera persona, hazlo en segunda y hazlo como si le hablaras a tu madre. Entonces me pone ahí con una pistola en la sien prácticamente, porque dispara, me dice, ¿no? Entonces, bueno, sí, voy a disparar porque me estás pidiendo que haga este ejercicio y te lo agradezco porque es como el teatro también, ¿no? Cuando uno hace teatro, te metes en el personaje y hasta puedes salir dolido, te puedes acordar de algo que pasó, no sé qué, ¿no? Entonces es como revolver todos los recuerdos y todo y a la vez salir y meditar y hacer yoga y estar tranquilo para que puedas controlar de algún modo que ya no estás viviendo.
esos momentos al escribir, ¿no? O sea, ya estás autoficcionando, ya pasó tiempo, ya procesaste, sin embargo el cerebro lo entiende como si estuviera pasando. Entonces por eso que yo a veces termino agotada, ¿no? A veces termino agotada también de rebuscar y rebuscar dentro de mí, de buscar recuerdos, ¿no? Y entonces salgo de ahí también de mi espacio solitario y trato de conectar y hablar de otras cosas ya, y no hablar de lo mismo, porque también ser monotemático también es agotador, ¿no? Y trato de disipar la mente alimentándome de cualquier cosa que me distraiga de esa situación, ¿no? Y de ahí ya vuelvo a mi espacio solitario, a tratar de concentrarme y por lo menos 2 horas, 3 horas, tratar de dedicarle a esto sin celular, sin nada que te distraiga, porque una vez que entra una llamada, alguien te interrumpe, te habla, no sé qué, ya no sabes cómo empezar de nuevo, te bloquean, no sé qué, ¿no? Entonces yo creo que en todo proceso creativo pues la soledad es una excelente compañera, ¿no? Por eso es tan adictivo el periodismo, ¿no? Sí, tan adictivo también. Es un tema distinto, es increíble. Sí, te saca del mood, ¿no? Y a veces yo sí hago una crítica a las personas que ejercen el periodismo, que es no deshumanizarse. No, sí. Hoy hablé justo de eso. Sí, no deshumanizarnos, porque cuando a veces nos olvidamos de que estamos hablando de personas y las convertimos en cifras. Bueno, hay un libro de Kapuscinski, no sé si lo conocen, Raisa Kapuscinski, que es un periodista polaco, era como el mejor periodista del mundo, esos títulos raros. Pero él tiene un libro muy lindo que se llama Los cínicos no sirven para este oficio. Y era un ensayo en contra del cinismo del periodismo. Es muy fácil caer en el cinismo porque es como estás todo el tiempo escuchando determinadas historias y cosas complicadas de la vida de la gente y demás, que te insensibilizás, ¿no? Es un riesgo. Sí, totalmente. Yo recuerdo en algún diario en el que trabajé, habían fallecido como 20, 30 niños por las heladas, y uno de las cabezas de este periódico pegó el grito en el cielo y dijo: oye, ¿cómo es posible que los temas políticos estén por sobre esta situación tan dolorosa de que niños fallezcan en Puno o en las zonas altas de Perú, y que no sea tu portada, que no sea el titular del diario? Porque estás hablando de que niños fallecen por el frío, ¿no? Entonces, ¿a qué punto también te lleva el periodismo de como digo, deshumanizarte, de no darte cuenta, de sí, 10 muertos, sí, no sé qué? Entonces llega un momento en el como la guardia de un hospital. Por supuesto. Sí, llega un momento en el que yo, siendo periodista, diría: apaga la tele, léete un libro, ¿no? O sea, sí, teniendo familia de periodistas igual, ¿no? O sea, y muchos periodistas que se creen dueños de la verdad también y se olvidan de que son personas, ¿no? Hoy exacerbado por las redes sociales. Sí, totalmente. La deshumanización ahí es más fuerte todavía. Y las fake news y la información que hay que corroborar de qué fuente viene, con qué intención también, ¿no? Yo me he sentido muy decepcionada del periodismo en Perú, por eso dejé de ejercerlo. Cuando te das cuenta en que, bueno, son empresas de información y finalmente no cumplen su fin para lo que estudiaste, ¿no? Se romantiza demasiado el periodismo desde las universidades y no les dicen a los estudiantes que saliendo tienen que lidiar pues con el dueño del editorial literal, con el dueño del canal literal, ¿no? con los empresarios o los auspiciadores que te van a limitar en decir las cosas como suceden, porque vas a chocar con sus propios intereses, y esto es de toda la vida, no me estoy inventando nada, ni es que lo descubrimos hoy día tampoco, ¿no? Entonces yo creo que mientras, como decía, mientras más acceso a la información tenemos, mientras más desromanticemos estas situaciones con nuestros hijos, ¿no? Vamos a crear o a formar mejores personas, ¿no?
¿Qué es lo que te llevó a vos que como que hay varios temas que tienen que ver con lo social, ¿no? Como hablaste de diversidad, de acoso, ¿qué es lo que te despertó? Y por eso y no por ficción, por ejemplo, o por otro interés. Sí, mira, yo conocí a Rita Segato ya en la maestría, ¿no? Estudiando género, pero me hizo mucho eco su historia, ¿no? Cuando ella empieza a investigar, porque había tenido un tema con el Poder Judicial aquí en Argentina y de pronto se dio cuenta que eso le podría dar luces para muchas investigaciones. Yo ahí, ¿cuántos años tenía? 28 años, hace como 6 años atrás, ¿no? Entonces también visito la universidad, muy emocionada de verla cerca, ¿no? Pero mucho antes, ¿no? O sea, para yo abocarme al periodismo ya me preocupaba lo que pasaba en la casa, en la calle, en las escuelas. Y el papá de mi mamá estudió ciencias sociales en San Marcos y él desde pequeña siempre me decía, ¿no? Que la llave de mi independencia era el trabajo y que si quiero rebelarme, que me rebele con alguna causa, que no me rebele por las puras, ¿no? Entonces yo creo que él me inculcó mucho a través de la lectura y los libros que me regaló desde niña, y él era quien me apagaba la tele y me decía lee más, y bueno, a mí me gustó mucho la lectura desde pequeña por él. Y él, en lugar de elegir ser político, eligió ser un profesor de colegios enseñando en educación secundaria, ¿no? Para él su activismo lo plasmaba a través de la educación y de cómo educaba a los chicos que iban a terminar el colegio y iban a estudiar alguna profesión, ¿no? Entonces trabajó también como profesor en la Academia de Diplomacia en la época de Velasco Alvarado. Desde muy joven trabajó y él fue huérfano cuando él tenía 1 año, fue huérfano de mamá y su papá murió cuando él tenía 15. Entonces yo creo que él ha sido mi principal motivación para preocuparme por las cosas sociales, y todo el tiempo veía noticias y renegaba de por qué se enfoca así la noticia, que por qué ven este tema de esta manera, que por qué no entrevistan al otro, corrigiendo a los periodistas desde su sillón, ¿no? Un poco desde el periodismo ser la voz. Exacto. Que también vos que haces cuestiones medio ambiente, ¿no? De todo, pero es un poco, sos la voz de varios temas sociales. Es que en realidad termina siendo eso, digamos, pero el riesgo siempre está en lo que decimos. Sí. Los frenos de repente estás en, no sé, me ha tocado en una época cubrir mucho de barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, y en un momento las mismas personas piensan que vos traes la solución. Entonces, che, no me llegó el agua. ¿Por qué? O sea, hay como una disociación muy grande, y en un momento pasa literalmente no importarte. O sea, si no te corres de esa situación, te insensibilizás. Sí, claro, a mí también o sea, hasta ahorita creo, hay personas que me escriben y me dicen, señorita, nos han cortado la luz, sí, por favor, no sé qué, o me mandan los videos, este perro desfiguró a no sé qué vecino, o cosas así, ¿no? Te llegan al celular, como si tú fueras claro, un dios, el salvador, el presidente, no sé, sí, es complicado. Sí, es complicado, pero sí llega a haber o sea, yo creo que los buenos periodistas son los que conectan con las personas y tratan de, por más de que te digan lo que te digan, jugártela y sacar lo que hay que sacar, porque a veces hasta te juegas el trabajo, ¿no? Y después, ¿cómo haces? Y muchos periodistas en Perú han optado también por el periodismo independiente y salir de lo tradicional para poder generar nuevas olas de información que sea más verídica, más corroborada, pero igual los apasionamientos a veces nos ganan y de esa manera uno pierde como que el control o que los demás te vean con la seriedad que mereces, ¿no? Entonces ahí volvemos un poquito al tema de la salud mental también, ¿no? O sea, tenemos tantas autoridades reproduciendo las violencias desde sus espacios autoritarios, por así decirlo, porque se supone que ellos trabajan o ganan un sueldo a través de nuestros impuestos, y por qué el ciudadano no puede
reclamar de algún modo, ¿no? Decirle, oye, ¿qué estás haciendo con los impuestos, con la plata que te estamos dando para que haya luz, haya agua, haya carretera, haya mejor educación, haya más hospitales, haya más médicos, haya mejores políticas públicas, no sé qué, no sé cuánto? Cuando en campaña se convierten en, bueno, alguien cercano, y cuando llegan al poder no abrimos la puerta más, no escuchamos a nadie, estamos completamente lejos, casi inalcanzables, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un tema de volviendo al principio, del núcleo familiar y qué valores estamos reproduciendo desde las familias, ¿no? Entonces, sí, pues yo creo que la ideología del amor es eso, ¿no? Es la intención de cuestionar los límites entre los familiares y la intención de cuestionar también cuán importante es cuidarse a uno mismo de todos estos malos comentarios que finalmente nos pueden generar enfermedades a la mente o al cuerpo. Sí, no sé si tienen otro comentario más. No, ya podemos pasar a un brindis, a compartir, porque parecemos venir. Gracias. Y me pueden encontrar en las redes como @GreciaDelta, a Andrea Rojas también como @armonía.integral. Así que nada, muchísimas gracias por haberse conectado, muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo y sigamos conversando de estos temas y creando estos espacios seguros en donde nos podamos sentir cómodas, cómodos y ser felices. Gracias. Gracias.